Vamos a ir a la Escritura, al Salmo 27. Pedimos a Dios de su gracia, Señor, en esta hora. Queremos pedir de tu favor y de tu presencia. Pedimos, Dios, que podamos oír con atención lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Todo sentimiento y todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia que es en ti, Señor. Todo temor se disipa cuando tú llegas y te haces presente. Y pido, Dios, que yo pueda hablar desde tu corazón, al corazón de tu iglesia, y que este día podamos salir edificados en tu nombre, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice la Escritura en el Salmo 27, hermanos: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Está preguntando, ¿de quién temeré? Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y luego dice, ¿de quién he de atemorizarme? Israel como nación pasó por diferentes circunstancias, hermanos. Crisis, hambres, guerras, epidemias. Y Dios tiene una palabra para ellos. Es una palabra que está ahí, que este día la recordamos. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. No tendremos por qué tener temor a lo que venga. En otras palabras, nuestra confianza está puesta en el Señor. Regularmente, cuando algo que está fuera de nuestro alcance sucede en nuestra vida, entonces empezamos a tener temores. Se puede decir que los hombres entonces empezamos a temer de las circunstancias. Y estaba buscando una definición de temor. Temor es una pasión de ánimo que lleva a las personas a tratar de escapar de aquello que considera riesgo, peligroso o dañino. Es la percepción de peligros reales o suposiciones afectando el presente y el futuro de las personas, de suposiciones. Yo recuerdo que cuando era niño, en el kinder que me tocó estudiar hace muchos años, la realidad es que había un cuarto que siempre se mantenía cerrado y de pronto se empezó a escuchar un rumor por ahí, que en ese cuarto a los niños que se portaban mal, era el cuarto de castigo y que había un animal ahí encerrado y que era como un lugar de tormento. Y un día, hermanos, dejaron la puerta abierta, era donde guardaban los trapeadores y todas las cosas, pero eso se hizo viral y todo el mundo estaba ahí como cuidándose de portarse bien. Y cuando abrieron la puerta, sí estaba un animal ahí que a mí se me figuró como un chupacabra, ¿no? La realidad de las cosas, después me quedé pensando, era un pelícano disecado y que estaba ahí. Y era una suposición solamente, y ahorita me río de esas circunstancias de cuando era niño. Pero hay otras cosas, no un pelícano disecado, que en ocasiones son suposiciones que pueden traer muchos temores a nuestra vida. Hablando en esta misma línea de temores, podemos decir que hay dos clases, hay dos tipos de temores que podemos pasarlos o tenerlos. Uno es en el aspecto positivo, lo cual nos ayuda a preservarnos, a cuidarnos, a ser precavidos, a evitar accidentes o desgracias ante las circunstancias o las contingencias de la vida. Pero también existe otra clase de temor. La realidad de no es bueno, lo podemos considerar que es malo, destructivo, que te daña en todos los sentidos, emocionalmente, físicamente, y aún puede afectarte en el sentido espiritual. Los días que nosotros estamos viviendo son verdaderamente difíciles. La realidad, prende las noticias y ya sabemos lo que van a estar hablando: desempleo, inseguridad, corrupción, violencia, guerras. Y últimamente lo que ha acaparado la atención son las pestes y la pandemia. Todas estas cosas generan mucha incertidumbre en las gentes, y la realidad está causando hasta un temor irracional y hasta una psicosis. En muchas personas hay un temor que está rebasando muchos de los límites de las personas. Un reconocido psicólogo dijo que el temor es el sentimiento que más afecta a la personalidad del hombre. En otras palabras, que cuando una persona expresa de temores, su personalidad totalmente es afectada. Somos testigos de que en días pasados
las fronteras de los países se están cerrando y que la gente hoy, de igual manera, en todas las latitudes, en todas las ciudades y en la mayoría de las localidades existe cierto temor. Para nosotros como creyentes, esto simple y sencillamente nos hace levantar nuestra cabeza a los cielos y decir: la venida del Señor está cerca. Segunda de Timoteo es 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo: peligrosos. Lucas capítulo 21 versículo 26 dice más definido algunas cosas en relación a la conducta y al sentimiento de las personas en los últimos tiempos, cuando empiezan a suceder estas cosas. Desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, dice, serán conmovidos. En otras palabras, la Biblia nos advierte acerca de situaciones difíciles, pero el Señor nos ha dicho claramente en su palabra, oye, ¿quién nos librará? Oye, de la hora oscura que viene sobre la tierra. En otras palabras, Él es nuestra luz, Él es nuestra fortaleza. Ciertamente tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dice la Escritura, será vista su gloria. No importa, tal vez estás pasando un momento difícil, pero hay una diferencia enorme. Tal vez estés enfermo, la diferencia es que Él está con nosotros, Él está contigo, Él está a tu lado. Y si llegas a pasar por tribulación, por escasez o por circunstancias difíciles, no pasa solo, Él va contigo, Él te sustenta y te dará la fuerza para salir adelante. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Lo que nosotros podemos decir, o el desafío que tenemos, es que estamos llamados a vivir confiadamente en el Señor. Dado que el tema es acerca, oye, de vencer al temor. El temor podemos decir que es el arma favorita del adversario, porque es la expectativa de algo malo me puede pasar. En ocasiones estoy hablando del temor negativo, el que destruye, el que te anula, el que te descalifica, el que te paraliza la realidad de las cosas. Podemos decir que este tipo de temor hace que tú tengas inseguridad de ti mismo y estés pensando: algo malo me puede pasar. O lo que pensaba Job en algún momento, lo que yo temía, dijo, eso me ha venido. Job capítulo 3 versículo 25. En otras palabras, vemos que Job era una persona que tenía muchos temores. Oiga, podemos decir que el temor es un sentimiento, pero va más allá, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Es un sentimiento negativo, desde luego, por algo que pudo haber sucedido hace tiempo, por errores del pasado, situaciones que están alrededor de nuestra vida, y en ocasiones tenemos temor a las cosas que hicimos en el pasado y que nos persiguen como una sombra. Podemos decir entonces que temor es la incertidumbre de las circunstancias que nosotros no podemos enfrentar en el presente. Es como el caso de los hombres que el Señor le dijo, la generación que Dios les dijo que fueran y conquistaran la tierra que Él les daba, y ellos, al ver a los moradores de la tierra de gran estatura, dice, tuvieron temor y no hicieron caso a la tarea o al desafío que tenían adelante. Una persona que es atrapada por el temor, entonces su vida se transforma y se puede decir que vive una pesadilla literalmente en su vida. Tal vez la primera pregunta que surge es: ¿dónde se origina el temor? Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que en el principio todo era perfecto. Dice que creó Dios al hombre en el huerto del Edén, lo puso, le dio una mujer, le dio autoridad, le dio señorío, le dio su bendición. El hombre hablaba con Dios, tenía relación con Dios, pero cuando entró el pecado y el hombre fue expulsado del huerto del Edén, y el hombre entonces, después de que sale de la presencia de Dios, de que es expulsado de aquel lugar de privilegio, vemos al hombre muriendo lleno de temores también. En otras palabras, estoy diciendo que su origen es por causa del pecado. Y si se puede decir,
el temor es una arma que el enemigo ha usado a través de todos los tiempos para intimidar a las personas. No solamente es un sentimiento que se genera dentro de nosotros interiormente, sino que en ocasiones hay una presión de carácter espiritual llamada temor, oye, que influye interiormente en la toma de decisiones y en las actitudes que enfrentarás en la vida. Voy a afirmar esto que te estoy diciendo con el Salmo 18, versículo 4. Fíjate la experiencia de un hombre y dice de la siguiente manera, Salmo 18, 4: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Está hablando de una fuerza que oprime el corazón de las personas. Me ha tocado en ocasiones orar por personas bajo esa presión espiritual, oye, que tienen miedo a todas las cosas. Podemos decir entonces que sí es un sentimiento, pero que también abre puertas para que el enemigo tenga una puerta abierta para afligirnos y operar sobre nuestra vida en forma de opresión espiritual, causando entonces pesadillas, ansiedades. Yo le pregunto, ¿está lleno de ansiedad? Yo le pregunto, ¿está lleno de temor? Entonces es un indicativo que usted y yo debemos de llenarnos de fe y de la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando viene esa presión sobre su vida, provoca ansiedad, tensión, tormento, temor, y temor al hombre y temor a la vida. La pregunta es, ¿ha estado pasando esto últimamente? Y si ha estado pasando, entonces es importante que usted examine su fe, que usted vea cómo está su relación con Dios. Y no lo estoy cuestionando, simplemente lo estoy aconsejando. Segundo cuestionamiento: ¿a qué se teme comúnmente? Si a cada uno de nosotros le preguntáramos cuál es el temor suyo, la mayoría de las personas dicen temor a la muerte. Pero hay algunos que dicen, no lo dicen, pero lo viven: temor a la vida, temor a la soledad, temor a la enfermedad, temor a la bancarrota económica o al fracaso. Y es por eso que los hombres hacen muchas locuras. Temor a la oscuridad, temor a las tinieblas, temor a lo desconocido, a lo sobrenatural. ¿Qué estoy diciendo? Temor a la violencia, que algo me pudiera pasar. Hay personas, y no estoy diciendo que no seamos precavidos, debemos de ser sensatos, entendidos, prudentes, pero hay personas que viven ya con fobias, tienen miedo salir, tienen miedo ir, no sé, con su familia a ciertos lugares buenos, desde luego, porque son más sus temores, son más sus ansiedades que cualquier cosa. Temor, y pudiéramos hacer una lista demasiado grande en este día, pero la Biblia dice que no temamos al que mata el cuerpo, sino a aquel que mata tu alma y que finalmente te lleva a la condenación y a la perdición. Pero fíjese que aún hay personas que tienen temor hasta el futuro, tienen miedo de enfrentar la vida. Yo lo decía hace un momento, y la realidad que el Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, y Él nos dará sabiduría y Él nos dará gracia para seguir adelante. Hay algo por lo cual nosotros podemos enfrentar todos estos temores. Hay una verdad bíblica que está escrita y que es para nosotros hoy. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. El mayor legado que tiene el creyente, yo considero que la más grande promesa que tenemos nosotros como hijos de Dios es que contamos con Dios. Puede levantar su mano y decir: gracias, Dios. Si estoy en el hospital, Él está conmigo. Si estoy en crisis económica, Él está conmigo. Si estoy en un momento difícil, Él está conmigo. Dijo: no te dejaré ni te desampararé. Dios es bueno, dije, Dios es bueno, y para siempre sea su misericordia. Dios es bueno. La realidad de las cosas, este es el privilegio que tiene el pueblo de Dios. En algún momento dado, los discípulos, cuando iban con Jesús y se quedaron atravesando el mar de Galilea hacia la otra ribera, los sorprendió una tormenta y parecía, oye, que el barco se iba a hundir. Y entonces ellos se llenaron de temor, y Jesús se para en medio de la tormenta y les dice: no teman.
Reprendió entonces a los vientos y ellos se quedaron sorprendidos y dijeron: ¿quién es este que aún hasta la mar le obedece? Se llama Jesús, Rey de Reyes, que a su palabra, oye, las cosas se alinean y tiembla la tierra y los demonios huyen y los enfermos sanan y las epidemias tienen que detenerse en su nombre precioso. Es la promesa a los profetas, es la promesa a los apóstoles que les dijo: no tengan miedo, hablen la palabra, testifiquen, oiga, declaren la verdad de Dios. Es la promesa de no tener miedo a los creyentes primitivos que fueron perseguidos por causa de su fe. En medio de su tribulación el Señor le decía: yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Es la promesa a las viudas y al huérfano, como se le dijo a aquella mujer: viuda de Sarepta, no tengas temor, la harina y el aceite no escaseará y la bendición estará sobre tu casa. Y si tú lo crees, da gloria a Dios, porque Dios es proveedor. Muchas veces Dios dio una palabra de este tipo: no tengas miedo. A la nación de Israel, cuando era asediada por sus enemigos, levantaba una voz profética en medio de ellos, oye, y los consolaba y les decía: no tengan miedo de sus enemigos. Y en algún momento Dios abrió los ojos de un aprendiz de profeta y pudo ver que eran más los que estaban con el pueblo de Dios que los que estaban en contra del pueblo de Dios, que tenían sitiada la ciudad de Samaria. ¿Qué estoy diciendo? Que Él está en medio de nosotros, en medio de la crisis, en medio de las noticias malas. Él está con su pueblo. Dale un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Tercera pregunta: ¿cómo entra el temor? Porque es que nosotros somos impactados por ese sentimiento, oprimidos por esa influencia o por esa opresión espiritual. ¿Cómo es que viene? Bueno, la realidad de las cosas, el temor puede entrar por lo que oímos. Y qué importante es lo que oímos. No nos vamos a cegar de la realidad que pudiéramos estar viviendo en estos momentos. Y yo creo que debemos de ser sensatos y prudentes acerca de lo que oímos. Ahorita hay un río de información que es impresionante. Oye, la realidad de las cosas. En la mañana yo daba un dato: que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, dice que murieron miles de personas, algo así como 200,000 soldados americanos en esa guerra. Pero en Estados Unidos hubo 3 veces más muertos, casi 1,000,000 de personas que se les paralizó el corazón por las noticias que se estaban generando alrededor de. Cuando hay una situación de desastre se oyen muchas cosas, y lo que me llamó la atención es la psicosis que se generó en aquel entonces y que provocó más muertes que en el frente de batalla. Pregunto: ¿cómo está tu corazón? Qué importante es saber lo que oímos. Dije que el temor viene por lo que oímos. Es importante entonces detenernos en lo que Dios dice en su palabra. Si sabes que Dios habla en su palabra, si sabes que Dios tiene una palabra para cada momento, si sabes que Dios desea comunicarse con nosotros a través de su palabra, y es importante estar atentos a lo que Él quiera hablarnos. Mira, el temor es tan impresionante que en el libro de Samuel se narra una historia de un hombre de gran estatura. Tú lo conoces como Goliat, un filisteo. Un solo hombre con una boca grande y con un poder de intimidación logró paralizar a toda una nación. Y no era cualquier nación, era el pueblo de Dios. Y no eran cualquier soldados, eran los valientes, los hombres experimentados en la guerra. Pero cuando aquel hombre se paró en medio de aquel campo y empezó a desafiar y decir: denme un hombre de los suyos que venga y pelee conmigo. Oye, aquel hombre blasfemaba contra Israel, blasfemaba contra el pueblo, pero también blasfemaba contra Dios. Y dice que los soldados, el pueblo y aún hasta el rey se sintió intimidado por las palabras, oye, de este hombre. Tuvieron, dice ahí, gran miedo. En otras palabras, ¿quién podrá enfrentar a ese hombre? Y aquel hombre todos los días, escúchame, todos los días, por 40 días insistía con el mismo mensaje. Es más,
En otras palabras, les decía sandeces y locuras. Nadie era capaz. Entonces todos estaban intimidados hasta que llegó David y enfrentó y derrotó al gigante. Vamos, estoy diciendo que el adversario con sus palabras nos detiene, nos intimida, nos acosa, nos abate, pero Dios con su palabra nos levanta, nos bendice, nos conduce, nos guía. Escuchemos su palabra y dale un fuerte aplauso a la gloria de Dios. ¿Cómo entra el temor en mi vida? Por lo que oigo, pero también por lo que veo. La realidad de las cosas, somos muy visuales. Todo nos puede impresionar. Esto es interesantísimo. No estoy diciendo que seamos osados, imprudentes ni temerarios. Debemos de ser precavidos, desde luego, pero no nos dejemos impresionar. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. San Pablo decía: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra esperanza, Él es el varón de guerra, Él es nuestra justicia, Él es nuestro abogado, Él es nuestra defensa. Oye, Él es nuestra torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado, sea su nombre glorificado, hermano. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hay tantas cosas que decir en relación a esto. La realidad, vemos las circunstancias y suelen intimidarnos. Veamos lo que Dios dice. Veamos y consideremos sus palabras y lo que Él ha hecho en el pasado. Vamos, contamos y tenemos un Dios vivo que todo lo puede y todo lo sabe. Él es mi abogado y Él es mi Señor. Cuarta cuestionamiento: ¿cómo opera el temor en la vida de las personas? Las personas nos hacen reaccionar a todos de maneras diferentes, hermanos. Muchas de estas causas de temor tienen la capacidad de dictar nuestra vida o conducir nuestra vida desde las formas más sencillas y afectarnos en la vida cotidiana y diaria. En la casa, en la escuela, en la iglesia, donde estemos. La realidad que cuando dejamos que el temor entre a nuestra vida, entonces, y no solamente estoy hablando de una epidemia, que cuando el temor entra en nuestra vida, cualquier clase de temor por cualquier circunstancia, lo primero que sucede en nuestra vida es que no podemos dormir. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi negocio? Y cuestiones como estas, se te va el sueño. Oye, te das vuelta en la cama día y noche, no tienes paz. La realidad de las cosas, el temor nos roba la paz y la tranquilidad. No tenemos paz en el hogar. El temor nos roba el gozo, la presencia de Dios. Oye, la realidad produce angustia en el corazón de los hombres, pero el temor tiene la capacidad de paralizarte aún emocionalmente y te vuelves una persona incapaz, aunque tengas capacidades. Aunque seas una persona diestra, si estás llena de temores, no razonas y no piensas con cordura, estás haciendo locuras. Ya no sirvo para nada. Es un ejemplo solamente. Pero en el sentido espiritual podemos decir que el temor te limita a hacer lo que Dios quiere que hagas y no te deja llegar a donde Dios quiere que tú llegues. El temor evita que tú lleves fruto en tu vida. En otras palabras, te hace improductivo. El temor tiene la capacidad de atraer lo malo a tu vida. Y en otras palabras, el temor evita que vivamos vidas plenas y completas en Dios. El temor en sí es una decisión. Hoy hay muchos creyentes que tienen mucho temor. Cuando hablamos, ni siquiera me voy a meter ese tema. Te iba a hablar acerca del temor a Dios, pero no lo toco. Ninguno puede darse el lujo, mis hermanos, de permitir la entrada del enemigo en sentimiento o en opresión que se llame temor. Porque si tú abres las puertas del temor a tu vida, entonces tu familia va a ser afectada por tus temores, va a ser hostigada. Y si tú eres presa del temor, yo te digo que es tiempo de que te detengas e incrementes un poco tu relación con Dios.
Y tal vez la última pregunta, la quinta pregunta: ¿cuál sería el secreto para conquistar mis temores, pastor? Desde luego, no hay fórmulas mágicas. La oración, la palabra, son las armas más efectivas que nosotros tenemos, oye, para fortalecer nuestra vida espiritual, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús, el conocimiento de su palabra, las promesas, hacer uso de ellas y a través con ellas nosotros enfrentar la vida. Un ejemplo, la Biblia a mí me dice que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. En el Salmo 91 hay una promesa impresionante que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Y podemos seguir diciendo textos y textos que hablan de promesas y bendiciones. Así es, estoy diciendo, el secreto de Dios está al alcance de todos: la palabra, la oración, la comunión, la búsqueda. En el secreto de Dios está el éxito de nuestra vida. En el secreto de Dios está nuestra estabilidad emocional. En el secreto de Dios encontramos el valor entonces para enfrentar las adversidades de la vida y pararnos firmes ante los embates. Y estoy diciendo que Dios es bueno. Hay algo que es muy práctico, y cuando hablo del secreto de la conquista del temor es poner a Dios en el control de nuestra vida. Necesitamos entonces dejar que Dios, oye, dirija nuestras vidas y no sea el temor. O nos dirige el temor o nos dirige Dios. Cuando Dios está en control, entonces en nuestra vida habrá paz. Fíjese lo que dice el Salmo 34 versículo 4. Salmo 34 versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué dice? Y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos? ¿De cuántos? De todos mis temores. Segunda verdad, saber que Dios está con nosotros. Tener la certeza y la seguridad que Dios está con nosotros. Tener la certeza y la seguridad que Dios está con nosotros. La Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, Él es nuestro Salvador, y entonces el Espíritu Santo mora en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, y esa era la victoria del pueblo de Dios en la antigüedad, la seguridad de que Dios estaba con ellos. Dije, de que Dios estaba con ellos y está con nosotros. Sea su nombre glorificado. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Es impresionante. Esforzaos, cobrar ánimo, le dijo a un pueblo que estaba desanimado. ¿Qué le dijo? No temas, ni tengas miedo de tus enemigos, de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Estará con Él en la angustia. Sea su nombre glorificado. Dios es bueno. La Biblia habla del escudo de la fe. Y podemos nosotros decir entonces, mis hermanos, que el secreto de la conquista del temor es saber y entender en nuestro corazón que Él es todopoderoso. Es más poderoso que cualquier cosa, circunstancia que pueda venir a mi vida, cualquier problema, cualquier crisis. Oye, la realidad de las cosas, puedo confiar en Dios. Oye, solamente sucederán las cosas que Él permita. Él tiene el control total de nuestra vida y esa es nuestra confianza. Y podemos traer a Dios día con día y mañana con mañana nuestras ansiedades, nuestras luchas, nuestras causas, y tengamos confianza de que Él tiene control. No estoy diciendo, si en algún momento el Señor permite que pasemos por alguna circunstancia difícil, tengamos la seguridad por su palabra que Él va a estar con nosotros. Es posible entonces vivir sin temor en tiempos difíciles. Tomamos sus promesas, tomamos sus armas, las armas espirituales que nos ha dado, y vivamos con esa confianza puesta en el Señor. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?